Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Correcto, sí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, hace aproximadamente un mes iniciamos unas conferencias encaminadas pues al tratamiento del clipaje de aneurismas cerebrales. Inicialmente hicimos unos conceptos básicos y hoy seguimos con este tema dedicado únicamente pues al complejo comunicante anterior. Este es el esquema pues, de la presentación. Algo de introducción, anatomía microquirúrgica, la clínica que presentan estos pacientes, algunas imágenes, la técnica quirúrgica y también su clasificación según la proyección del fondo, del domo del aneurisma, pronóstico, complicaciones y finalmente un video. Entonces, como principios básicos de este tipo de cirugía, el complejo comunicante anterior tiene una variante anatómica muy amplia, por lo cual hay que conocer con claridad todo este tipo de diversas arterias que podemos encontrar. Y identificarlas bien en los exámenes preoperatorios, porque van a ser la guía para una disección intraoperatoria. Y el abordaje, pues, debe escogerse siempre pensando en la mejor exposición, tratando de reducir la contusión y la retracción sostenida para evitar daño en el parénquima cerebral. Por último, pues lo más importante siempre es que antes del clipaje, las arterias perforantes deben estar libres y las arterias fuentes o ramas deben estar también libres en el trayecto del clip. Empezamos pues con algo de introducción. La arteria cerebral anterior se origina a partir de la bifurcación de la arteria carótida interna. Usualmente el componente o el grosor, el tamaño o el diámetro de la arteria cerebral media va a ser mucho mayor que la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral anterior va a tener un trayecto principalmente horizontal antes de la comunicante anterior para posteriormente irse en una forma ascendente en un plano vertical siguiendo todos los componentes del cuerpo calloso. Entonces lo podemos diferenciar en 5 segmentos. Un segmento A1 que sea desde la bifurcación hasta el inicio de la arteria comunicante anterior. Un segmento A2 o postcomunicante va a estar principalmente en relación con la lámina terminalis y el rostrum del cuerpo calloso. Un segmento A3 que va a estar asociado con la rodilla del cuerpo calloso. De esta rama pues van a ser la calloso marginal. Un componente A4 que va a estar en relación con perdón, discúlpeme que trata de entrar alguien. Componente A4, el componente distal A4 y A5 van a diferenciarse pues en un plano coronal por la sutura coronal principalmente. Entonces, antes de la coronal A4, posterior a la coronal A5. Este segmento, pues a partir de A3, cuando da la calloso marginal, podemos también definirlo como la pericallosa. La mayoría de los aneurismas de la comunicante anterior va a representar el 97%. Discúlpeme, yo aquí hay un micrófono abierto, yo lo pago. Ok. Bueno, siguiendo. Siguiendo entonces el aneurisma de la arteria comunicante anterior va a representar la ubicación más frecuente
de todos los aneurismas ubicados en la arteria cerebral anterior, el 97% de los casos, en la totalidad de todos los aneurismas cerebrales va a representar de un 20 a 37%, usualmente va a ser la segunda ubicación después de cerebral media, y compite en una posición o un porcentaje similar a los de la arteria carótida interna supraclinoidea, y un pequeño porcentaje de estos aneurismas van a estar asociados a aneurismas en otras ubicaciones. La mayoría de aneurismas, entonces, una causa por la cual el aneurisma de la comunicante anterior se produce va a estar dado por una asimetría en el flujo de ese componente A1 bilateral. Entonces, en los aneurismas de comunicante anterior, solo el 20% de los pacientes van a presentar un flujo simétrico a ambos lados. En el resto del 80% de los casos, entonces vamos a tener una arteria 1 que está permeable, mientras que en el otro lado va a estar hipoplásica. De ese porcentaje, ese 80%, entonces 52% vamos a tener que la mayoría de los aneurismas van a nacer en la unión de A1 izquierda con la arteria comunicante anterior, y un 28% para los casos en el lado derecho. Solo en un 18% el aneurisma se da en una porción central. Entonces, por términos generales, el aneurisma se va a originar desde el mismo lado donde hay una segmento 1 dominante. Lo más importante de esta imagen es poder evidenciar las arterias perforantes. Entonces, las arterias perforantes se van a originar de A1 y de la arteria comunicante anterior, como lo observamos en la porción posterior inferior. Va a dar todas estas ramas lenticulostriadas y unas ramas hipoficiarias, lenticulostriadas para el segmento 1 y hipoficiarias para la arteria comunicante anterior. La arteria más desarrollada, o que es más grande de todas estas perforantes lenticulostriadas, pues van a ser la arteria recurrente de Hebner, como se observa en este plano. Disculpe que alguien quiere entrar. Bueno, no sé si alguno de los compañeros que está puede aceptar mientras yo voy exponiendo. Doctor, ¿para qué tiene que darle mano a otra persona? Bueno, sigamos. Ya van a ser una de las imágenes del atlas del doctor Albert Roton, en el cual se observa una visión coronal antero-posterior, observando la gran relación que tiene la lámina terminalis, el quiasma y el nervio óptico, como se observa aquí. Acá, ahora sí. Se observa la lámina terminalis, el quiasma, nervio óptico y la relación. Entonces aquí tenemos el componente supraclinoideo, la arteria carótida interna, su bifurcación, segmento A1, como lo observan, es un segmento horizontal que va en forma paralela o en una dirección similar al quiasma, y posteriormente la arteria comunicante anterior para posterior dar los segmentos A2. El mismo gráfico de una versión lateral. Hay alguien que tiene el audífono abierto. En esta otra imagen, entonces, observamos ya el recorrido que hace alrededor del rostro, del cuerpo calloso, la rodilla y finalmente en el cuerpo y de parte del esplenio. Hay algunas variantes. Normalmente van a ser dos tipos de arterias A2.
pero hay unas variantes en cuales se pueden encontrar tres arterias, y una de estas arterias va a ser la arteria callosa mediana, como se observa en este corte, y su irrigación va a ser, o su función va a ser principalmente irrigación del rostro. El mismo corte a nivel sagital, observamos, perdón, ahí quiere entrar acá. Marco, yo estoy ingresando. Siga, tranquilo. Ok, listo pues. Bueno, en este corte sagital nos sirve para poder entender un poco la relación con la FALS. Observamos que la FALS va a tener un gap o algo de espacio que permite las herniaciones sulfacinas, pero este va a ser también la causa de cuando hay un efecto de masa sostenido desde la convexidad hacia la línea media, que genere un compromiso isquémico de esta arteria. Bueno, los segmentos que irrigan la arteria cerebral anterior va a ser principalmente esa cara mesial del hemisferio. Nos vamos a centrar por el manejo de estos aneurismas en estos dos territorios, principalmente en la arteria orbitofrontal, que va a ser la arteria que nace 5 milímetros después de la arteria comunicante anterior, y va a irrigar todo el giro recto, parte del tracto olfatorio, los giros orbitarios, tanto anterior, superior, perdón, tanto anterior, posterior, lateral y medial. Y posteriormente hay otra rama a 14 milímetros de la arteria comunicante anterior, que va a ser la frontopolar, y irriga esta porción mesial. Estas van a ser las principales arterias que vamos a hablar hoy. Esta gráfica es muy buena para poder entender la mayoría de infartos que se producen no solo por vasoespasmo, sino por a veces una no adecuada disección de estas arterias perforantes, de estas ramas del aneurisma, del domo del aneurisma, principalmente los aneurismas que están proyectados hacia una porción posterior o superior. Bueno, entonces, entrando en detalle en la microcirugía, en la anatomía microquirúrgica, la arteria cerebral anterior, como lo dije previamente, entonces va a tener una gran cantidad de variaciones. Aquí hay estas gráficas son sacadas del libro del doctor Yasar Gil, a pesar de que fue realizada en los años 80, sigue siendo vigente. Aquí compara los casos o la circulación anterior por medio de angiografías en pacientes normales, en cadáveres y en pacientes que se operaron. Usualmente, entonces, como les dije previamente, el aneurisma se va a ubicar o va a estar presente con dos arterias A1 simétricas de igual diámetro en un 20% de los casos. El resto siempre hay una A1 dominante y otra hipoplásica. A diferencia de la población que general, en el cual un 58% va a ser 2A1 simétricas. Aquí pues la hipoplasia va a representar un 4% de los casos. La A1 dominante va a ser del lado izquierdo, y la total aplasia, que es algo totalmente infrecuente, es 1% únicamente. Gráficos del libro de microneurocirugía del doctor Yasar Gil. Aquí observamos entonces la arteria supraclinoidea, carótida interna supraclinoidea, su bifurcación. Observamos todo este complejo de arterias perforantes, lentículos estriadas, y observamos que hay una medial, la más medial, la arteria más medial de todas esas perforantes que van hacia la sustancia perforada anterior, va a ser la arteria recurrente de Heubner, como se observa acá. Entonces, esto es un parámetro importante
porque a veces cuando uno diseca silvio, solo encuentra un pequeño vaso, y este puede ser la arteria recurrente de Heuner. Entonces, esta es una guía para establecer dónde está A1. Siempre van en paralelo. Obviamente la recurrente de Heuner va a ser, o la A1 va a ser el doble del diámetro de Heuner. Otro patrón, otros tipos de ramificaciones en los cuales dentro de un mismo tronco se originan esas ramas distales, como lo dije previamente, la arteria orbitofrontal, entonces salen de un solo ramo. Identificar también este tipo de variantes, o cuando sale de una sola arteria única. Se puede desprender no solo la arteria recurrente de Heuner, sino también la arteria frontopolaris, prácticamente, que puede establecerse de la cerebral media. Y otros ejemplos similares. Entonces, primero una arteria fronto-orbitaria del segmento A1 y posteriormente la arteria recurrente. Esto es, vuelvo y repito, carótida interna, A1, comunicante anterior, A2. Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. Hallazgos en la panangiografía, en este corte coronal. Observamos A1 simétrica bilateral del mismo diámetro, y en la arteria comunicante anterior realmente tiene solo 3 milímetros de largo, entonces no se aprecia bien su diámetro, pero ahí se ve la formación de un aneurisma saccular, como se observa. Y en esta otra imagen observamos esa otra variante que les he dicho que se presenta mayormente con los aneurismas, que es la hipoplasia de una de las arterias de A1, y la otra totalmente bien desarrollada, y la posterior formación de un aneurisma con una dirección inferior. Este lo observamos con una dirección superior, este es con una dirección inferior. Y es importante tener con claridad la dirección del domo, porque eso nos va a permitir hacer una planeación quirúrgica y también encontrar ciertas dificultades que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces en términos generales, estas son las medidas de la arteria comunicante anterior: 3 milímetros de largo, un diámetro parecido. Cuando está muy hipoplásica va a ser menor de 0.5 milímetros. La hiperplásica va a ser de 3 milímetros, que es poco frecuente. Y como vuelvo a repetirlo, el 80-85% de los aneurismas está asociado con una hipoplasia de A1. ¿Qué otros patrones podemos encontrar? Principalmente de variantes de la arteria comunicante anterior. Pueden estar fenestradas. ¿Qué quiere decir fenestradas? Que usualmente esto en el periodo embrionario son múltiples canales vasculares que se fusionan entre sí, pero a veces no se logra totalmente esa formación de un solo único vaso, y vemos esta fenestración, dando la apariencia que pueden ser 2 o 3 arterias comunicantes anteriores. Este es un ejemplo en una geografía: un corte coronal, arteria carótida interna, arteria cerebral anterior y la fenestración de esta comunicante anterior. Bueno, ¿y qué importancia tiene la arteria comunicante anterior? Va a ser, no solo es el sitio pues, donde más encontramos el aneurisma, sino que hay que respetar sus perforantes. Las perforantes van a ser principalmente las que irrigan parte del hipotálamo en su porción preóptica, y toda esta serie de estructuras: el infundíbulo, la lámina terminalis, el nervio óptico, el área subcallosa, parte del rostro, del cuerpo calloso. Toda esta va a ser la
la importancia de estas arterias, por lo cual hay que respetarlas, porque hacer un compromiso isquémico de ellas, pues va a ser igual a compromiso hipotalámico. Entonces, pues ahí hay distintos patrones de perforantes de estas arterias hipoficiarias, como se observa en la imagen. La más frecuente van a ser el tipo A y tipo E. Pueden haber dos o tres troncos o múltiples perforantes que nacen directamente. Ellas van a nacer de la cara posterior e inferior del vaso, por lo cual la superficie superior va a ser una superficie segura por la cual se puede manipular. Hay otras variantes de todo el complejo en el cual se caracteriza por una patrón similar a ácigos, a la vena ácigos, en las cuales la A1 se juntan y forman un único vaso, como se observa aquí. Y de ahí sale todo, de ahí salen las callosos marginales, la pericallosa. Pero realmente no hay comunicante anterior. Entonces, todo este tipo de detalles hay que tenerlos en claridad antes de hacer un clipaje de aneurisma. La otra arteria importante va a ser la arteria recurrente Hebner. Esta nace en la unión de A1 y la comunicante anterior de una forma simétrica en la mayor parte de los casos. La importancia de esta arteria es que cuando se compromete en el hemisferio dominante va a producir afasia y normalmente va a irrigar el brazo anterior de la cápsula interna produciendo compromiso, casi plegia del miembro superior contralateral o una paresia leve en la hemicara contralateral. Este es el patrón más frecuentemente encontrado, simétrico. Pueden nacer dentro de la unión de estas dos arterias o un poco más anterior o posterior, como se observa aquí. Importante es que cuando usted encuentre esta arteria que tiene 3 milímetros de diámetro, entonces lo puede guiar hacia identificar A1, porque a veces se diseca el valle de Silvio, se abre las cisternas, pero no se ve, se encuentra tapado por el aneurisma. Un patrón imagenológico de una angiografía, algo que es muy poco usual que la arteria recurrente de Hebner se observe en la angiografía. Aquí observamos el A1, formación de un aneurisma gigante, y posteriormente estas Hebner. ¿Por qué se dice recurrente? Porque ella nace de este complejo anterior, cercano al complejo, a la arteria comunicante anterior, y se devuelve hacia la sustancia perforante anterior. Bueno, esto ya lo expliqué, va a irrigar parte importante de los ganglios de la base, y su compromiso va a ser hemiplegia, principalmente. Bueno, ¿y qué otras variantes? Creo que ya las he nombrado todas. Este es el patrón simétrico, entre ambas A1 están del mismo diámetro. Segmento hipoplásico en esta imagen B, un segmento fenestrado en el tipo C, una tipo D en el cual hay duplicación y una tipo E en la cual nacen 3 vasos A2, principalmente el vaso de la mitad va a ser, vuelvo y lo repito, arteria calloso medial, que irriga el rostro. La vena ácigos, el patrón ácigos es un vaso único donde se forman todas las arterias que van a irrigar la cara mesial de los hemisferios. Todos estos van a ser infrecuentes, pero es necesario tenerlos en cuenta. La arteria, otro patrón bihemisférico, que así como hay una hipoplasia de A1, hay una hipoplasia de A2, como se observa acá, y de A2
surge la irrigación de ambos hemisferios. Bueno, ¿qué clínica vamos a tener estos pacientes? La mayoría de los pacientes con aneurismas de la comunicante anterior van a presentar una hemorragia suanoidea, va a ser en un gran porcentaje aneurismas saculares, no van a ser de un gran tamaño, van a ser menores de, se han reportado incluso rupturas en menores de 7 milímetros. El aneurisma que tiene una proyección hacia el quiasma, hacia ambos nervios ópticos, va a tener un efecto, va a tener un espacio donde crecer y van a producir un efecto de masa sobre todas esas estructuras, sobre el nervio óptico y el quiasma, produciendo el compromiso visual. O cuando hay una ruptura y hay un hematoma, también puede generar este compromiso. El compromiso de las ramas hipotalámicas por vasoespasmo o compresión de un hematoma, entonces nos va a dar una alteración de conciencia, nos va a dar alteraciones hidroelectrolíticas, CADH, hiponatremia, disautonomías. Esta es la complicación más temida. El doctor Yazargil lo nombra como un síndrome psicoorgánico y que se va a definir como la presencia de lesión tanto diencefálica, hipotalámica y asociada pues al compromiso de la corteza orbitofrontal. El paciente va a tener, el paciente está sano, está vivo, por decirlo así, pero deja de ser el mismo. Entonces hay cambios de personalidad, hay cambios de comportamiento, hay abulia, hay alteración de la memoria, porque también estas arterias van a irrigar parte del fornis, de la columna del fornis. Cuando el hematoma se hace muy hacia los segmentos del cuerpo calloso, más distal, entonces podemos tener paresia del miembro inferior, y cuando hay compromiso pues, de los ganglios de la base de movimientos involuntarios y extrapiramidalismo. Perdón. Esta va a ser la distribución en las imágenes. Observamos un gran hematoma que está no solo en la cisterna o alrededor de la lámina terminalis, sino que también se desplaza hacia arriba y encima del cuerpo calloso. Entonces, usualmente va a ser la característica del sangrado, va a ser un hematoma a nivel interhemisférico, cerca de la lámina terminalis y alrededor del cuerpo calloso, y a veces este hematoma rompe esa lámina terminalis e ingresa al tercer ventrículo, como se ve en este caso. La presentación de estos hematomas pues no es muy frecuente, va a ser 10% de todos los aneurismas rotos. El hecho de que sea como característica clínica un hematoma subdural o un hematoma intraventricular puro es poco frecuente como tal. A diferencia de los hematomas que se producen en la ruptura de la arteria cerebral media, que produce un efecto de masa que prácticamente pone en un límite esa curva de compliance de la presión intracraneana. Este hematoma pues no tiene un efecto tan salvador realizar el drenaje, pero obviamente hay que realizarlo. Primero se debe hacer un clipaje para posteriormente hacer el drenaje del hematoma. En la arteria, pues bueno, en la arteriografía, este es un patrón de una arteria isquémica cerebral media. Observamos con gran detalle todo el recorrido de la arteria cerebral anterior, y este es un patrón fenestrado. Otros patrones, un patrón hipoplásico del lado izquierdo con un aneurisma en la arteria comunicante anterior. Bueno.
Este es una angioresonancia con una reconstrucción TOF. Se observa la hipoplasia A1 y esta es una variante muy extraña que a partir de la arteria carótida interna de un solo lado nace directamente dos arterias cerebrales anteriores. Bueno, ya entrando pues en detalle con la técnica quirúrgica. La técnica, la mayoría de los autores de neurocirugía vascular van a presentar protegen o promulgan el abordaje terional estándar. Una craneotomía centrada en el terion que nos permita ingresar subfrontal, hacer disección de Silvio. Hay los autores que hacen una craneotomía bifrontal, pero la distancia que hay entre el corte del hueso, el hueso frontal hacia ese espacio entre ambas arterias A1, pues es muy largo comparado pues con el abordaje terional, que es mucho más corto. Entonces, eso es una ventaja del abordaje terional. Cuando el aneurisma es grande, es gigante, es complejo se refiere a que el aneurisma tiene varios sacos hijos, tiene una proyección en distintos sentidos, entonces se justifica la utilización de un abordaje orbitocigomático. La rotación va a ser de 20 a 25 grados, según varía según el autor. Esta va a ser recomendación del libro del doctor Yazahil. Eso que entre más medial sea la lesión, pues se necesita menor rotación. Y el lado por donde usted va a hacer el abordaje principalmente va a ser derecho. Si el cirujano es derecho, se debe abordar derecho, con excepción de que tenga un hematoma gigantesco o hematoma pues, en el lóbulo frontal izquierdo, que haya un aneurisma trombosado gigante y ese aneurisma esté con una dirección o proyección hacia el lado derecho. Porque si usted ingresa con un aneurisma que se lo va a encontrar de frente, el domo, entonces probablemente se rompa al manipularlo. Hacer una apertura de Silvio proximal, hacer una disección subfrontal, identifique la arteria cerebral media, la cerebral media la va a llevar a la arteria carótida interna y posteriormente a A1. Esta es una gráfica, una diapositiva del doctor Hernel-Niemi, gran cirujano cerebrovascular. Él recomienda que cuando usted esté ante un paciente que tiene unas condiciones pésimas como la hemorragia sudoidea, un cerebro edematoso, que esté rojo, que esté agresivo, como lo hice ahí, tiene que obligatoriamente hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo para relajarlo, para que le permita hacer una buena disección de todas las cisternas. Puede usar la apertura de la lámina terminal y puede usar la ventriculostomía previa a la cirugía. También un drenaje por a través de un catéter espinal lumbar. Pero nunca haga retracción del cerebro sin que haga drenaje líquido cefalorraquídeo, porque eso va a ser igual a ruptura o re-ruptura. Bueno, cuando ya hemos ingresado a Silvio, entonces identificar el nervio óptico, la arteria carótida interna, empezar a jugar con esas membranas, pero con esas cisternas, abrir esas membranas aracnoideas. ¿Cuál es lo óptimo? Hacerlo a ambos lados, ya sea con el gancho de microcirugía o el microdisector que tiene una bolita. Podría ser las opciones: abrir la cisterna interhemisférica o la lámina terminales. El problema de estos aneurismas es que el domo del aneurisma, el fondo del aneurisma, va a ser un punto ciego. No nos deja ver todas esas arterias que hemos nombrado. Ese es el gran problema. Y que realmente es el reto de la cirugía. Entonces,
ese domo o fondo del aneurisma puede tener 4 direcciones, una anterior, una inferior, una superior y una posterior. Principalmente se indica la resección del giro recto, aproximadamente 1.5 centímetros, para poder visualizar A2 en estos dos tipos de aneurismas. La idea es hacerlo desde la cara basal hacia medial, y el criterio es no remover la pía madre en la cara mesial, ni tampoco remover ningún coágulo asociado a la cisterna intermitente, porque va a remover algún coágulo que esté anclado al aneurisma y pueda romperlo. Otra herramienta a identificar es el clip temporal. En la época del doctor Yazargil, él no lo favorecía, decía que el 40% de los pacientes en los cuales se utilizaba un clip temporal iba a producir algún déficit neurológico, alguna complicación, entonces él casi no lo usaba. Pero la mayoría de autores en el momento actual lo utilizan. Entonces, eso también tiene su razón, porque esos clips temporales son mucho mejores a los de hace 30 años, no se deslizan o no rompen el vaso, principalmente. Entonces, Ernest Niemi promulga la utilización de clip temporales previo a la implantación, o que le permita manipular el aneurisma sin ninguna dificultad para posteriormente identificar el cuello y hacer un clipaje adecuado. Estas son las recomendaciones del doctor Yazargil, que me parece que es difícil hacer las prácticas, porque dice usted debe identificar 14 principales arterias. Entonces, A1 de ambos lados, A2 de ambos lados, ahí van 4. La arteria comunicante anterior van 5. Las arterias hipotámicas perforantes van 6. Y estaría de acuerdo hasta la recurrente de Heuner y parte de la frontoorbital y frontopolar. Eso que van a ser las más importantes. Como se observa en este gráfico, entonces ya se disecó las cisternas, ya tiene exposición del A1 de su lado ipsilateral, pase a identificar A2 del otro lado, perdón, del mismo lado. Ahora sí pase a identificar A1 contralateralmente, A2 contralateralmente, identifique la arteria comunicante anterior, identifique dónde están los perforantes y posteriormente el cuello. Serían los pasos que se observan acá. Este sería un tipo de aneurismas que tiene hacia una proyección, pero hacia anterior. Bueno, este es un artículo reciente del 2019 que recomiendo a los otros residentes que puedan revisar. Promulga la identificación de dos triángulos con el fin de poder mejorar la manipulación del aneurisma. Entonces, un triángulo precomunicante que va a estar conformado por las dos A1 con su vértice hacia la arteria comunicante anterior y su base hacia el quiasma. Este va a ser uno de los triángulos. Este va a ser el espacio más frecuente de los aneurismas de la comunicante anterior, que se proyectan de una forma anterior o inferior. Si vemos acá están las perforantes. Entonces es un aneurisma que permite una fácil disección y clipaje, a pesar de que le oculta el segmento A1 contralateral. Mientras que este otro ángulo va a ser el ángulo de unión, o junction triangle, como lo dice ahí, y va a estar formado por las siguientes estructuras. Entonces A1 de una forma anterior, pero en una forma caudal, una forma mesial, va a ser A2, y el giro recto
va a unir este triángulo. Realmente este espacio se da cuando uno le quita parte del giro recto. Y este va a ser el sitio por donde uno ingresa el clip para abordar los aneurismas que tienen una proyección posterior y superior. Entonces ahí, ¿cuál es la dificultad de este triángulo? Es la manipulación de la arteria recurrente de Heubner, como se observa aquí. Entonces, si uno similar a esto con el brazo de cualquiera de nosotros, pues va a tener un hombro encima y un axila por debajo. Entonces la axila va a ser la situación más difícil de manejar, meter un clip por debajo de la axila. Esto es lo que ya hemos venido conversando. Entonces vamos a tener 4 proyecciones del aneurisma. Las que permite que el clip vaya de una forma paralela va a ser en este cuadro observamos. Cuando me refiero a la proyección del aneurisma es en relación con la arteria comunicante anterior. Pues, bueno, aquí observamos es inferior, porque está hacia abajo. Aquí observamos que el clip se puede poner de una forma paralela a la arteria, al igual que la arteria, al igual pues que la proyección del aneurisma anterior. Observamos pues que ellos sí utilizan unos clips temporales y en promedio son unos tiempos altos de casi de 8 a 9 milímetros en promedio, pero de 8 a 9 minutos. Y los abordajes, pero el clip más difícil de implantar o que es más desafiante va a ser los aneurismas dirigidos hacia arriba, superior o posterior, y que hay que ingresar por aquí. Usualmente estos aneurismas requieren unos clips que van a ser fenestrados para respetar A1 o A2 principalmente. Y son los que van a tener mayores complicaciones. Esta es otra forma de observar la relación con base a este complejo anterior. Hay una subclasificación en 8 segmentos, pero me parece que no es muy útil. Parece que la gran utilidad es esta, 4. Bueno, este van a ser el porcentaje según la proyección que tenga, va a ser posterior. En la segunda serie de Yazar-Gil va a ser del 34%, mientras que esta serie del 2019 encontraron mayormente el aneurisma con proyección superior, es el más frecuente. Bueno, ya para hablar con detalle de cada uno de estos, este es el ejemplo pues, de un aneurisma con proyección anterior. Observamos los quiasmas, el A1. Entonces, a veces este aneurisma cuando ingresamos por el lado derecho, nos puede tapar, nos obstaculiza o oculta el A1 contralateral. En eso radica pues la dificultad. Entonces, la manipulación del aneurisma para identificar A1 y permitir que no haya ninguna lámina del clip tenga relación ni con esta arteria, ni con el quiasma, ni el nervio óptico. En este tipo de aneurismas, pues las arterias perforantes van a tener un perfil de seguridad muy bueno porque si ellas se originan acá atrás. Este es un ejemplo. Entonces, estos son ambos nervios ópticos, el quiasma, esto es anterior, esto es posterior. Y observamos pues que las arterias perforantes, entonces aquí pasa la dificultad, entonces identificar el A1 contralateral. Entonces, algunos utilizan un clip temporal, permiten la manipulación del aneurisma, hacerle una adecuada disección para posteriormente poner el clip permanente. La proyección superior
Este pues va a necesitar de, de esa resección de una cortisectomía del giro recto, perdón. ¿Por qué? Porque no permite ver el componente A2 del mismo lado. Y muchas veces de estos aneurismas, las ramas frontoorbital o frontopolar van a estar relacionadas con el domo. Este va a ser un ejemplo. Este es uno de los ejemplos, va hacia arriba. Esto es anterior, esto es posterior, superior. El aneurisma va hacia arriba, entonces a veces estas arterias están pegadas al domo. La dificultad reside en hacer una disección de esas arterias. Identificar el lado contralateral. También no permite ver esto. Se tiene que ver A1, A2, arteria comunicante anterior y las perforantes. En la proyección inferior, esta la cataloga el doctor Yasahil como la más difícil, más los autores recientes pues, no lo consideran así. El doctor Yasahil decía pues que no se podía visualizar con claridad los ramos perforantes como se observa en esta imagen. Pueden estar adheridos a la rama anterior. Pero permite hacer, pienso que es un muy buen plano de trabajo. A través de ese triángulo precomunicante. Bueno, y la proyección posterior van a ser los aneurismas. Realmente sí van a tener, es un gran desafío hacer un adecuado clipaje sin comprometer alguna arteria perforante o alguna rama orbitofrontal o frontopaletal, porque el domo del domo van a estar adheridas estas arterias. Entonces, para evitar que el fondo del aneurisma se rompa, evitarlo manipular, pues hay algunos autores que dicen sacrifíquenla porque es evite el enemigo lo más posible. O pues haga una disección que sea muy meticulosa y que tenga mucha paciencia. Este es el ejemplo clásico. Vemos que la mayoría de perforantes van a estar en relación con el aneurisma y hay que hacer una adecuada disección de esto. Bueno, esto ya lo informé. Cuando a poner el clip, cuando ya vea todas las estructuras. Si usted quiere, ya cuando puso el clip, entonces quiere revisar, vaya y mire cómo está la unión de A1, A2, tanto bilateral como contralateral. Observe si hay alguna perforante comprometida, si no, reubique el clip. Hay algunos autores que hacen resección del fundus para evidenciar que realmente el aneurisma está totalmente aislado. Hacen resección del fundus, lo queman con coagulación bipolar y reubican el clip. Estos son ejemplos de la utilización de clips fenestrados en este tipo de pacientes, con tal de proteger estas arterias. El de proyección múltiple va a ser también un aneurisma, un caso muy difícil, porque son aneurismas que tienen múltiples sacos y tienen proyecciones en varios sentidos. Bueno, el pronóstico, entonces, el doctor Yasahil inventó aquí o patentó esta escala que va de 0 a 5, que se basa principalmente en estado de conciencia. Y en general, pues la mayoría de los pacientes que él trató, ninguno fue, o muy pocos, solo 4 casos fueron sin aneurisma, sin hemorragia subarachnoidea, fueron casos incidentales y eso tuvieron buena recuperación. Entonces, pues en su escala, los grados 5 pues van a ser los que tuvieron una mayor mortalidad y cuando tuvieron un déficit muy leve, cefalea, meningismo, algún compromiso del par craneal,
los pacientes tenían una muy buena evolución, unos resultados de 87% bueno o excelente, y una mortalidad del 5%, diferenciada que el 2% era intraoperatoria y el resto era por complicaciones sistémicas. Comparada con la revisión del 2019, pues los resultados también son muy buenos. 90% para los aneurismas rotos, perdón, 87% para los aneurismas rotos y 92% para los aneurismas incidentales, con una mortalidad del 1%. Entonces, eso dice que en centros dedicados a este tipo de cirugía, la cirugía es muy benéfica para el paciente, ¿no? Tiene un alto índice de seguridad. Bueno, algunas complicaciones. Entonces, estos pacientes van a producir o van a presentar una hidrocefalia comunicante, obstructiva o comunicante. La tardía va a ser pues realmente comunicante en el 12% de los pacientes, entonces van a requerir una derivación ventriculoperitoneal. La isquemia, sobre todo asociada al vasospasmo, va a tener una distribución en alas de mariposa, como se observa el gráfico, siguiendo esa corteza orbitofrontal, parte de los ganglios de la base y la cara mesial de ambos hemisferios. Y la complicación pues que más aquejan los expertos en esto, que es un síndrome psicoorgánico, principalmente que es que el paciente tiene un compromiso de memoria, alteración del comportamiento, no es la persona que era previamente al sangrado. Y se caracteriza porque a esos pacientes no se observa con claridad un infarto macroscópico aparente en las imágenes. El 32% de los pacientes presentan este síndrome y la cirugía pues mejora en un 22% de estos pacientes. Bueno, ya para terminar, unos videos. Entonces, es un paciente de 50 años, está en estudio para dolor de cabeza severa, se descubre un aneurisma comunicante anterior incidental, se planteó inicialmente un manejo con stent y coil, pero debido a dificultades con la antiagregación y hemorragia, pues se decide un tratamiento abierto. Este es un aneurisma largo que tiene una proyección anterior con un cuello amplio, como se observa aquí en las construcción de angiotac. Se plantea pues una craneotomía pterional. Los pasos pues que ya vimos, la disección del silvio. Aquí utilizan ese landmark o esa referencia anatómica del triángulo precomunicante, hacer una buena disección para ubicar bien el cuello, colocar un clip temporal y posteriormente el permanente. Aquí ya estamos en el abordaje, hacia la derecha temporal, hacia la izquierda frontal. Aquí ya tenemos la arteria carótida, la A1, perdón. Aquí ya observamos el aneurisma naciendo de la arteria comunicante anterior. El cirujano pone un clip temporal en la 1 del mismo lado. Entonces trata de hacer una manipulación para liberar del aracnoides, hacer un plano para poderlo manipular e identificar a uno y a dos del otro contralateral.
Lo libera totalmente, identifica las arterias y implanta el clip. El cirujano informa pues que no queda un pequeño remanente de cuello, como oreja de perro. Se retira el clip temporal. Ya reviso otra vez después de poner el clip permanente. Hace una buena disección. Le hace coloración de indocianina, bioangiografía con indocianina. Bajo el microscopio identifica que el aneurisma está aislado totalmente y que ese complejo anterior está permeable. Y decide pues en esa oreja, pues remanente de cuello, poner otro clip. Finalmente termina el trabajo. Ahí queda el clip, mini clip y el clip ancho que se puso inicialmente. Se termina la cirugía. Paciente sin complicaciones. Una angiotomografía muestra la ausencia del aneurisma. Bueno, pues en pro del tiempo, pues solo vamos a mostrar ese video. Como conclusiones, entonces, la anatomía de este complejo comunicante anterior es muy variable. Requiere identificarlo con claridad en las imágenes preoperatorias y requiere su conocimiento preciso. La identificación de la anatomía propia del paciente le va a llevar a que usted haga, o es la guía, o es el sistema GPS para que usted haga una disección intraoperatoria muy acertada. Identifique todas las arterias principales que ya nombramos con el fin de evitar las complicaciones asociadas con la implantación del clip. Y finalmente, pues la cirugía del aneurisma comunicante anterior es una opción de tratamiento, la cual fundamenta el conocerla y difundirla. Esta es la bibliografía que utilicé. Recomiendo este artículo del 2019, bastante bueno. Muchas gracias. Estoy atento pues a sus comentarios. Gracias, Marcos, por tu excelente presentación. Ha sido un recorderis para nosotros, los neurocirujanos, de una